Usted sabe que Primera de Pedro es un libro que habla acerca del sufrimiento cristiano. Y cómo debemos nosotros, como creyentes, afrontar el sufrimiento que proviene por causa de seguir a Cristo. La Biblia nos informa de muchos deseos de Dios y a la vez también nos habla de cómo debemos estar preparados. Versículo anterior, en el capítulo 4 de Primera de Pedro, capítulo 4, estamos comenzando en la primera parte. Hemos hablado del libro de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo del 7 al 12, habíamos hablado acerca de cómo Dios nos estaba dando instrucciones para poder vivir en santidad, con el propósito que el Señor ya viene pronto, el Señor está cerca, y como tal, cada uno de nosotros debemos vivir, dice la Biblia, en amor, hospedándonos unos a otros, con humildad, en obediencia. Eso es lo que nos dice en el capítulo 4, versículos 7 al 11. Y ahora vamos a hablar del capítulo 4, versículos 12 en adelante. Y el apóstol Pedro está hablando con las perspectivas acerca del fin. Y el apóstol Pedro nos da varias instrucciones de cómo vivir en una vida de santidad y consagración delante del Señor. Y empezamos en el versículo 12, donde dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido a vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Capítulo 4, versículo 12. Empieza con una palabra muy fraternal, una palabra muy familiar, una palabra de amor, y donde dice amados. El apóstol Pedro, disculpen, quería utilizar esta palabra cariñosa dirigiéndose a los creyentes, expresando su amor y su deseo que estos creyentes podrían vivir el tiempo que el Señor les otorgaba, podían vivir gozosos, que pudieran vivir en armonía tanto con aquellos hombres que les provocaba el sufrimiento, y a la vez también ellos necesitaban que internalicen el sentimiento cristiano, el amor de Dios. Entonces el apóstol Pedro les expresa este sentimiento y les dice amados. ¿Por qué? Porque lo que continúa de esta frase dice: no os sorprendáis. La Biblia, hermano, es un libro de información, pero también es un libro que nos advierte lo que va a venir. Es un libro profético. Y el apóstol Pedro está expresando que va a venir pruebas. Aún el apóstol Pedro ya había hablado de estas pruebas en capítulos anteriores. En el capítulo 2, versículo 11, les había expresado también el mismo sentimiento, y les dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No, nuevamente dice: amados, yo os ruego a que ustedes van a vivir en este tiempo como extranjeros y como peregrinos. ¿Cómo viven los extranjeros y los peregrinos? Son personas casi nómades que se trasladan de un lado para otro lado. Así es un peregrino. Y ese tiempo, ese lapso de vida, no es una vida cómoda, no es una vida acomodada y teniendo todos los enseres a la mano. Un peregrino generalmente está mudándose de un lugar para otro, y es un tiempo de sufrimiento. Y este tiempo de peregrinaje era un tiempo de persecución, especialmente cuando el apóstol Pedro les hablaba a estos cristianos. Entonces, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Posiblemente usa esta expresión porque él mismo se identificaba con la vida que estaban llevando estos creyentes.
una vida de pruebas, una vida de sufrimiento. Vamos a mirar cómo vivía el apóstol Pedro, quien es el autor de estas frases que estaba expresándoles a los creyentes en ese momento. Miremos un momento en el libro de Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18, dice de esta manera. Dice la Biblia, Hechos 5, 17, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en las cárceles. Versículo 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El apóstol Pedro también ha sido parte de esta persecución. El apóstol Pedro también ha sido parte de estos abusos por causa de ser cristiano, por causa de predicar el evangelio, por causa de creer en un Cristo crucificado y depositar su fe y su confianza en nuestro Señor. No solamente eran estos cristianos, entonces él posiblemente se estaba identificando con estos hermanos y les decía, amados, no os sorprendáis de las pruebas de fuego que va a venir, porque también yo las he sufrido. Miren lo que dice en el mismo libro de Hechos, capítulo, versículos 40, 5, 40 y 41. Capítulo 5, versículos 40 y 41. Dice, y convinieron con él, y llamándolo a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? El apóstol Pedro también sufrió las mismas pruebas de fuego que estaban sufriendo estos cristianos a quienes les escribía el apóstol Pedro allá en el Asia Menor. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que mirar este texto y pensar que también hoy en día pasamos pruebas de fuego. Quizás muchos de nosotros, vuelvo a decir, no sufrimos persecución en este tiempo, pero hay una persecución hacia nuestras creencias, hacia nuestras prácticas, hacia nuestra forma de vida como cristianos. Hoy en día, hermanos, también hay persecución no física, pero sí en contra del cristianismo. Dice la Biblia que muchos incrédulos son aborrecedores de las cosas de Dios. Y todos aquellos que practicamos las cosas de Dios, que creemos en la palabra tal igual como está escrita, tal igual como se nos trajo el mensaje, de igual manera seremos aborrecidos. Jesucristo nos dijo en varias ocasiones, si a mí al árbol verde me hicieron esto, ¿cuánto más a vosotros? El mundo os aborrecerá. ¿Por qué, hermanos? Por las creencias, por las prácticas, por los principios bíblicos por las cuales nosotros nos guiamos y creemos en Cristo tal y cual como fue predicada por los apóstoles. Entonces, mis amados hermanos, no nos debe sorprender a nosotros saber que la gente nos aborrece, y aún Satanás insinúa también a mucha gente a aborrecer a los hijos de Dios. Entonces, hermanos, que no nos sea sorpresa a cada uno de nosotros cuando estemos siendo o pasando pruebas de fuego por causa de nuestras creencias, por causa de nuestras convicciones. Vuelvo a decir, en pasajes anteriores, cuando hablamos de las pruebas, les decía que muchos de nuestros hermanos creyentes han salido de los trabajos sacados abruptamente por causa de su creencia. A muchos les han dejado sin trabajo por causa de su creencia. ¿Por qué? Porque no practican las mismas cosas que practica el mundo.
y por negarse a vivir una vida de carnalidad y de pecado, muchos de ellos han sido sacados de su trabajo y tenidos, hermano, puestos a un lado para no continuar sus actividades, aún en los barrios, aún en las casas. A veces, en alguna vez he preguntado, ¿me puedes alquilar tu casa? Y le digo que vamos a utilizar tu casa como una iglesia. No estamos alquilando casa para una iglesia, estamos alquilando casa para habitación, para vivir, porque en este lugar es familiar, es multifamiliar y no podemos alquilar para una iglesia. A veces, por ser evangélicos y nos identificamos como tal, muchos no nos quieren alquilar una casa. ¿Por qué? Porque podemos hacer uso de esto también como una célula, como un grupo de reunión, y muchos no desean, y mucho menos una iglesia. Entonces, mis amados hermanos, de una u otra manera, el cristianismo verdadero está siendo perseguido por el mundo, y Satanás está sacando mucha ventaja, utilizando aún creyentes que no están afirmados en la fe para juzgar y buscar y hacer pasar pruebas difíciles a muchos cristianos. Pero, hermanos, no debemos entristecernos si somos probados, porque dice la Biblia que la prueba produce paciencia y la paciencia produce gozo, dice Santiago. Entonces, hermano, una característica del cristianismo era, hermano, el sufrimiento. Era el sufrimiento. Una característica de los creyentes, una marca de los creyentes, era el sufrimiento, era el pasar pruebas. Pero qué triste, hermano, y inaudito es esto. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿qué es el mensaje de los creyentes? ¿Qué es el mensaje de los pastores? ¿Qué es el mensaje de los predicadores? Hoy en día, ¿qué predican? Que ofrecemos el evangelio, un evangelio que no te va a hacerte sufrir, un evangelio que te va a hacerte feliz, un evangelio que te va a darte tranquilidad, un evangelio que te va a traerte paz. Y a veces el ofrecimiento no es un ofrecimiento bíblico. Ofrecen el cristianismo como si fuese algo que de repente va a traerles como una varita mágica. Eres evangélico, desde hoy en adelante eres feliz. La Biblia no habla de eso. Desde hoy en adelante vas a ser próspero. Si tú crees en Jesucristo, vas a ser próspero. Si tú te entregas a Jesucristo, si tú te arrepientes, y si tú haces esto, si tú haces el otro, y vas a ser una persona muy feliz, ni un problema te va a pasar. Hermano, eso no es el evangelio. Ese no fue el ofrecimiento de Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, cuando les dijo arrepentíos. Cuando dijo, el que me sigue, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando le dijo, yo quiero seguir a ti, un joven rico le dijo, yo quiero seguirte, Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, cumple los 10 mandamientos. Señor, esto lo he cumplido desde muy pequeño. Entonces vende tus propiedades y reparte a los pobres. Dice que el joven se entristeció porque era un joven rico y amaba sus propiedades. Hermanos, muchos evangélicos y muchos pastores y predicadores, hermanos, están predicando un evangelio ofertante. Ese evangelio no estaba en las Escrituras. Era un evangelio, hermano, que llevaba al creyente a sufrir por causa de Cristo, a pasar padecimientos y persecuciones por causa de Cristo, por causa de la fe, de la creencia, de nuestras convicciones, de nuestros principios bíblicos. Hermano, qué difícil hoy en día es ser cristiano y escuchar un sinnúmero de mensajes que solamente están entronizados o centrados en el propio hombre. Nada más. Es para vanagloriarse y hacer que el hombre diga, qué orgulloso soy cristiano, algo así como un fariseo. El fariseo está orgullosísimo de seguir una religión, y hay muchos creyentes que dicen, yo soy orgulloso de estar en esta iglesia, yo soy orgulloso de vivir como cristiano. Inmediatamente están cometiendo el primer pecado que Satanás pecó. Hermanos, no podemos sentirnos nosotros soberbios por causa de que somos creyentes y no somos borrachos y no somos hombres malos y no somos hombres perversos, somos hombres justos.
No podemos pensar así. La vida del cristiano, hermanos, desde sus inicios estuvo marcado de una vida de sacrificio, de una vida de entrega, de una vida de dependencia de Dios. Ya no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y eso quiebra cualquier corazón soberbio y orgulloso. Y aquel que no quiere conocer a Cristo de verdad y solamente quiere tocar de manera superflua la vida cristiana, pues hermano, para esto hay muchas congregaciones y muchos grupos que solamente ofrecen un evangelio que no es bíblico, hermanos. Y dice la palabra, versículo siguiente, después del 12, dice, sino gozaos. Da un contraste al primer versículo que hemos reflexionado. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Os gocéis, dice la Escritura, con gran alegría. ¿Qué es el mayor gozo que debe experimentar el cristianismo? El cristiano, el mayor gozo que debe experimentar es el sacrificio, el participar de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el cristianismo, eso es el evangelio, de participar de los mismos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 6, dice, tened el mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo tuvo. ¿Cuál fue el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo? Él vino, dice la Biblia, con humildad. Él vino, hermanos, a vivir una vida austera, a vivir una vida de sacrificio, de sufrimiento, a vivir una vida, hermano, de entrega, de dar, dice la Biblia, y se vació, dejando de ser Dios, vino a esta tierra. Hermano, eso nos enseña mucho a vivir una vida cristiana. Y no vivir solamente, hermanos, como aquellos creyentes que solamente han aceptado a Jesucristo por querer cambiar de ser borrachos a ser hombres sanos, de ser drogadictos a ser hombres. No, yo estoy en el Evangelio porque he cambiado. No, estamos en el Evangelio porque queremos adorar y glorificar el nombre de Cristo. ¿Qué me interesa cambiar? El cambio viene porque yo adoro a Jesucristo, porque yo alabo a Jesucristo, porque yo honro el nombre de Dios. Eso va a producir un cambio en mi vida. No el que yo quiera cambiar de un estado para otro estado. Y dice la Biblia, hermanos, que dice, sino gozaos, gozaos del sufrimiento, gozaos de participar de la persecución, de nuestro pensamiento, de nuestras creencias, sino gozaos. No, ay, me maltratan por ser evangélico, ay, me maltratan porque no me quieren escuchar cuando yo evangelizo. No me quieren hablar, me cierran las puertas cuando yo evangelizo. Ay, que estoy sufriendo. Mira cuánto no quieren el evangelio. O sea, nos hacemos víctimas. No podemos sentirnos victimarios. Hermanos, si hay un rechazo por causa del evangelio, gloria a Dios porque se cumple lo que dicen las Escrituras y estamos participando de los padecimientos de Cristo. Si tú sufres, eres sacado de los trabajos, no tienes buena paga por causa del evangelio, te hacen a un lado por causa del evangelio, te acusan como de malhechor, dicen las Escrituras, por causa del evangelio, te acusan por cosas que tú no haces por causa del evangelio. Hermanos, bienaventurados sois, dice la Escritura, porque estamos participando de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, porque a nuestro Señor Jesucristo igualmente lo persiguieron, igualmente lo maltrataron, y no solamente los judíos, sino los fariseos, los religiosos. Hermano, muchos de nosotros, bueno, como pastor o como evangélico, muchas veces hay cierto celo por algunos pastores que solamente están cuidando sus ovejas como si fuese algo, su producto, algo económico. No estamos viendo a la grey de Dios como el reino de los cielos, como los hijos de Dios, sino lo están viendo como un producto. Que si se va fulano de tal, menos tantos soles de diezmo. Si se va fulano de tal, pero ¿cuándo va a dejar de ofrendar? Va a dejar de traer gente para el diezmo. O sea, estamos viendo, hermanos, solamente la parte económica. No puede ser.
Necesitamos identificarnos con Cristo. Necesitamos ver lo que Cristo hizo y comenzar a sufrir por causa de Cristo. Dice la Escritura, sino gozaos por cuanto somos participantes del Evangelio. Versículo 12 nos dice, frente a las sorpresas, frente a ser sorprendidos por las pruebas, debe existir el gozo. El gozo, frente a la sorpresa, el gozo. Y como hemos dicho, que esta expresión, sois participantes, nos da la idea de ser socios con Cristo. Nos hace identificar con Cristo. Nos hace identificar con Cristo. Los padecimientos del cristiano, hermano, no debe ser tampoco. Hay cristianos que sufren mucho, gloria a Dios por ello. Hay cristianos que sufrimos mucho, gloria a Dios, pero no nos cogemos del sufrimiento para nuestra salvación. Nosotros nos cogemos de Cristo para nuestra salvación, y solo que nuestro sufrimiento es parte de la identificación con Cristo. Pero aún el sufrimiento no nos va a salvar. Lo que nos salva es Cristo Jesús. Solo en Cristo hay salvación. En ningún otro nombre dado a los hombres en este mundo hay salvación. Solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra esperanza. El segundo contraste dice padecimiento y gloria y alegría. Padecimiento, pero a la vez también nos hace ver la gloria y alegría. Algún hombre quizás va a pensar, pero que estos cristianos, ¿cómo sufren tanto y se gozan? ¿Cómo sufren tanto y se gozan? Hermanos, miren lo que dice el libro de Mateo acerca de la gloria de Cristo. ¿Qué es la gloria de Cristo? El padecimiento. Cristo Jesús padeció en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y dice la Biblia que ese sacrificio fue un sacrificio de obediencia para Dios. Un sacrificio de obediencia. Para participar de la gloria de Dios. Tenemos que hacer sacrificios de obediencia para con Dios. En la Escritura, hermanos, nos enseña en el libro de Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículos 30, dice la Escritura, Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. En la primera vez, nuestro Señor Jesucristo no vino con toda su gloria, vino con humildad, vino con amor, vino con paciencia, con paz. Él dijo, no he traído espada, he traído paz. No he venido a hacer la guerra, he venido a hacer la paz. Jesucristo vino en su primera vez anunciando un evangelio de salvación, un evangelio de paz. Pero ahora viene con toda su gloria. Y esa misma gloria debemos nosotros gozar desde ya. Esa misma gloria nosotros tenemos que experimentar. Esa misma gloria vieron los discípulos en el monte, en la transfiguración. Miren lo que dice en el libro de Segunda de Pedro, donde el libro que estamos reflexionando en el capítulo 2, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16, Segunda de Pedro 1, 16 hasta el 18, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. El apóstol Pedro está haciendo una referencia
a su experiencia de ver la gloria de Dios. ¿Y cómo lo expresó? Dice, fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz que decía, la magnífica gloria, una magnificencia, es una manifestación de la misma gloria de Dios. Eso había experimentado él. Y por eso dice, participando de los padecimientos, vamos a ver la gloria y alegría, con gozo, con satisfacción. Hermanos, el sufrimiento debe ser asumido de esa manera, con gozo y alegría, con gozo y satisfacción, ver, hermanos, lo que Dios está haciendo. Miren lo que, hermanos, en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, el versículo 14, es un texto muy conocido por muchos de nosotros. 1:14 del libro de Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. La misma presencia de Cristo era la manifestación de la gloria venidera, de la gloria de nuestro Dios. Es interesante, hermanos, ver que el padecimiento va a producir gloria a Dios, gozo a nuestro Padre Celestial. Es necesario, mis amados hermanos, que nosotros podamos mirar cómo Dios se manifiesta a través de su Hijo. En el versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice, el glorioso Espíritu de Dios. Y pero antecede a esto, hermanos, dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Somos vituperados por causa de nuestro Señor Jesucristo, no por otras razones. Hermanos, si sufrimos debe ser por causa de Cristo, no por nuestras razones, no por nuestros pensamientos, no por nuestras prácticas pecaminosas, no por nuestras costumbres y tradiciones. Si sufrimos debe ser un sufrimiento por causa de Cristo, no por causa de nosotros mismos, porque a veces nosotros generamos acciones de sufrimiento. No debe ser eso una razón por la cual nosotros debemos sufrir, sino el sufrimiento verdadero debe ser por causa de Cristo. Debe ser por causa de Cristo. En el versículo 11, 4:11, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, si hablas, habla conforme a Dios, conforme a su palabra y conforme al poder que Dios da. No podemos nosotros hacer expresiones que no estén conforme a las Escrituras. Pero qué triste, hermanos, que hay muchos que hablan cosas y predican frente a multitudes, trayendo mensajes falsos, mensajes que no son bíblicos. Creo que, hermano, nosotros debemos dar gloria a Dios y agradecer a Dios de no haber caído en esas manos. Porque, hermanos, el mensaje que debemos transmitir debe ser un mensaje que dé gloria a Dios. Y aún nuestro sufrimiento debe ser por causa de la gloria de Dios, por causa de nuestro Señor Jesucristo. En algunas versiones de la Biblia, la palabra el glorioso Espíritu de Dios se traduce como el Espíritu de gloria. Y el apóstol Pedro está hablando de la gloria que se refiere en el versículo anterior, hablando acerca de su segunda venida. Ahora los creyentes, ¿no?,
manifestamos la gloria de Dios. Antes, la gloria de Dios se manifestaba, en el Antiguo Testamento específicamente, se manifestaba en un tabernáculo, se manifestaba en un lugar específico, y los judíos tenían ese lugar específico como algo sagrado. Pero en el transcurso de los años, el pueblo judío comenzaba a ver ese lugar santo como si fuese una cosa mágica. Ellos decían: estamos seguros nosotros porque tenemos el arca del pacto. Estamos muy seguros de tener la presencia de Dios en el arca del pacto. Y ese arca del pacto nos da la seguridad. Entonces, ellos vivían en muchos desórdenes. Eran idólatras, imitaban el paganismo de los pueblos, pero ellos decían: podemos hacer todo, pero tenemos el arca del pacto en nuestro pueblo. Ese arca nos protege. Esa es la gloria de Dios, porque ahí se manifestaba la gloria de Dios. Y los judíos habían cogido este arca como un amuleto. Ellos no les importaba cómo vivían, pero la cosa decían: nuestro arca nos protege. Así como hoy en día muchos cristianos dicen: no, yo vivo como sea, pero yo voy los domingos a la iglesia. Yo vivo como sea, pero yo cuando cargo mi Biblia, todo me va bien. Yo vivo como sea, cuando oro, Dios me responde y me tiene que escuchar. ¿No? Yo vivo como sea, a mí no me importa cómo haga, cómo practique, cómo viva mi vida. La cosa que yo soy cristiano. Un día me dijeron que tú eres cristiano y desde ese día cambió mi vida, pero yo vivo como sea. Es algo contradictorio. No es algo contraproducente. Es algo que va en contra de lo que está expresando. Él está expresando a veces palabras buenas, pero su vida, sus acciones, sus pensamientos, sus sentimientos y su vida cotidiana y su vida diaria no muestra lo que dice ser. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que creer. Si decimos que la gloria de Dios se manifestaba antes por medio de su presencia en el arca del pacto, en el Antiguo Testamento, hoy en día dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y la gloria de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Ya no es a través de un arca, ya no es a través de lo que yo llevo una Biblia. Hermano, hay muchos hogares que viven una vida totalmente de pleitos y de contiendas y de disensiones. Hermano, tienen una Biblia, nunca la leen. Van a las iglesias, marido y mujer, peleados. Los hijos están metidos en problemas y van a la iglesia. Y hermanos, no creen en Cristo, no creen en el poder de Dios. Sus hijos andan en desórdenes. Hermanos, necesitamos someternos a las Escrituras y no creer que porque voy a la iglesia ya todas las cosas se solucionan. Y hay gente que está acostumbrada, tan acostumbrado a venir a una iglesia, el día que no viene dice: Diosito me va a castigar. Diosito me va a castigar. En algún momento me va a castigar porque no he ido a la iglesia. Para esa persona la iglesia parece que le santificaría. Pero no, hermanos, ¿quién es el que santifica? Dice la palabra, es Cristo quien santifica. ¿Quién es el que salva? Es Cristo. Entonces la comunión no es con una iglesia, no es con una denominación, es con Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos nosotros entender que si sufrimos por causa del Señor somos bienaventurados. Y la gloria de Dios que antes se manifestaba en el arca del pacto para los judíos, ahora se manifiesta a través de nuestras vidas transformadas por el poder de Cristo. Unas vidas confiando y descansando en la cruz de Cristo. Hermanos, ahora la gloria de Dios se debe manifestar por nuestras vidas. Por nuestras vidas. Y necesitamos, hermanos, nosotros mirar las Escrituras. Miren lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículo 15. Hechos 6, 15. Dice la Escritura de esta manera. Hechos 6, 15. Y descendió, así descendió Jacob a Egipto, donde él murió, y también sus padres.
el capítulo 7, versículo 55. Capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios. La llenura del Espíritu Santo nos hace ver cosas maravillosas, especialmente la misma presencia de Dios, la gloria de Dios. Y eso dice más así, leyéramos más adelante, y eso les enardecía a los que intentaban matarlos. Hermano, vuelvo a decir que de una u otra manera, con una vida transformada, con una vida con convicciones, con una vida entregada a Cristo y confiando en la sangre de Cristo, vamos a ser vituperados, porque a la gente, a los incrédulos, a los aborrecedores de Dios, no les agrada ver vidas santas, vidas puras delante de Dios. No les agrada ver a hombres transformados que den gloria y honra a nuestro Dios. Eso les enardece a aquellos creyentes que no buscan la santidad y el temor de Dios. Pero qué tristeza, hermanos, que de estos hay muchos en muchas congregaciones que solamente buscan, hermanos, el llamar la atención o buscan un peculio propio. Versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Nuevamente hace énfasis al versículo 13 y dice: ninguno de nosotros debería padecer por estas causas. El apóstol Pedro da algunos motivos por los que jamás deberíamos padecer. Usted no debería sufrir por ser un homicida. No debería sufrir por esas razones. Usted no debería sufrir por ser un ladrón o malhechor. Usted no debería sufrir por entremeterse en lo ajeno. Este último específicamente. Hay mucha gente que le gusta entrometerse en lo ajeno. Es como un vigilador. Esa palabra entrometerse en lo ajeno es como un vigilador de pertenencias ajenas. De estar mirando qué es y qué no tiene el otro. Qué es y qué no es el otro. Y a veces somos acusados por este término de chismosos, ¿no? Y es un término muy duro. Es un término muy duro, por las cuales ningún ser humano debería sufrir, por términos duros, y mucho más los creyentes. El creyente no debe estar involucrado, ni mucho menos sufrir por estas cosas. En este siglo XXI, muchos creyentes estamos expuestos, fundamentalmente, hermanos, a estos 4 motivos de acusaciones. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos siempre alejarnos y odiar el pecado que muchas veces hemos venido cometiendo. Necesitamos dejar que Dios juzgue, porque Dios es grande y temible, dice la Escritura. Dejar que Dios haga su obra en medio de nosotros. Pero ninguno de nosotros debe sufrir por estas razones. El versículo 16 dice: porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Dice la Escritura, disculpen, es el 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifique a Dios por ello.
sobre todas las cosas que venimos nosotros sufriendo, nuestro logo principal, nuestro objetivo principal debe ser la gloria de Dios. Nuestra razón de vida en este mundo, sea sufriendo o sea viviendo gozosamente, cualquiera de las dos circunstancias en las que Dios nos permita vivir en la tierra, debe ser solamente para la gloria de Dios. No debe ser, si sufrimos, no debemos ser victimarios. Y si gozamos y tenemos abundancia como el Señor la quiere, no debemos decir, ¿no?, que por causa de mi fidelidad, por causa de mi humildad, por causa de mi amor a Dios, Dios me está dando todo esto. No debe ser tu propia gloria, no debe ser tu propia soberbia quien se realce o se levante cuando las cosas te van bien. Si sufres, no te hagas víctima. Si no sufres y vives bendecido por Dios, no te ensoberbezcas, sino en ambas situaciones debemos glorificar a Dios y la gloria debe llevarse a Él. En ambas situaciones, en ambas circunstancias. Entonces, mi amado hermano, no debemos nosotros mirar que por causa del sufrimiento o por causa de las bendiciones, nosotros tenemos que sentirnos, por un lado, una falsa humildad y por otro lado, quizás una exageración y manifestar más una falsa santidad. Ambas cosas deben buscar un solo objetivo, de dar la honra a nuestro Dios. Y por último, los dos versículos hablan acerca del juicio que Dios va a dar a la nación, a su pueblo. Dice la Biblia, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecieron o no obedecen el Evangelio de Dios? El tiempo está hablando el día del juicio. Y está hablando, hermanos, a una ocasión, a un momento, a un escenario. No está hablando del tiempo como nosotros conocemos de las horas. Está hablando de un tiempo, de una manifestación, de una escena, de una situación. Se refiere, hermanos, a un acto, a una oportunidad que el Señor nos va a dar. Y dice la Biblia, este tiempo debe ser la venida de Cristo. Desde los primeros cristianos hasta estas épocas deberíamos vivir con una sola esperanza, de que Cristo viene pronto, de que Cristo está cerca, de que Cristo ya viene. Los primeros cristianos han vivido con esa esperanza y han muerto con esa esperanza. Nosotros debemos vivir con esa esperanza de que Cristo viene pronto. Y si morimos, también debemos morir con la esperanza de que un día Cristo va a venir y las almas en Cristo resucitarán primero, dicen las Escrituras. Esa debe ser nuestra esperanza. No debemos vivir para decir, voy a vivir para gozarme de este mundo. Voy a vivir para satisfacer mis necesidades básicas. Debo vivir en este mundo para
llenar, ¿no? Para poder brindar paz y tranquilidad en familia. No, hermanos, debemos vivir para la gloria de Dios, con la esperanza de que Cristo viene pronto, con la esperanza de que nuestros creyentes, nuestra vida debe estar confiada en Cristo. Y dice la Biblia que los cristianos deben ser los primeros que van a pasar este tiempo de juicio. Dice la Biblia de que el juicio comience por la casa. ¿Qué les dijo, hermanos, a las 7 iglesias de la Asia Menor? En el capítulo 2 y 3, Dios juzga a cada iglesia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, está juzgando a cada iglesia y le está diciendo: pero tengo contra ti cosas, y especialmente, no, está repitiendo esta frase: por cuanto tú hiciste estas cosas, a la iglesia. Y también vemos este mismo caso de juicio a la iglesia. Ananías y Zafira fue juzgado por el Señor. Entonces, hermano, la justicia, su justicia divina, va a comenzar por la iglesia. Porque cuando Cristo viene, ¿a quién se lleva primero? A los muertos en Cristo, a sus hijos, a sus escogidos. ¿Qué dice la iglesia? Los que hemos quedado. Entonces, hermanos, Dios va a juzgar primero a nosotros como cristianos. Por eso decía: ay de ti, Corazín y Betsaida, si estos mensajes, si esta enseñanza, si estas manifestaciones hubieran sido en Sodoma y Gomorra, menos sería. Es que Dios va a juzgar a los que conocemos la palabra. Dios va a juzgar primero a nosotros. Por eso Santiago decía: que no hagáis muchos de vosotros maestros, que sabiendo que serán condenados por las palabras que digamos. Hermanos, cuán importante saber eso y asumir con valentía que Dios primero va a juzgar a sus hijos, a su casa, después juzgará a todas las naciones. Pero dice la Biblia con una interrogante: ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el fin de aquellos que son incrédulos? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio? Y versículo 18 dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si a nosotros Cristo con mucha rigurosidad, desde estando en vida, nos pide sufrimiento, nos pide fidelidad, aún en su propia presencia, dice la Biblia, alabaremos y glorificaremos eternamente y por siempre. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al llamado de Dios? Hermanos, creo que el juicio de Dios no es como muchos piensan. Dicen: no, pues si me muero y hago todo lo que quiero, me mando al infierno y ahí acabo mis días. Ahí acaba todo. En el infierno me quemo, ahí muero y ahí se acabó todo. No, hermanos, no es así. Dice la Biblia que en el infierno no es un fuego que te quema, es un fuego que te atormenta. No solamente es decir: ay, voy a estar feliz con mis amigos. Muchos dicen así, pero no es así, hermanos. Ahí vas a sufrir una constante tortura, una constante acusación por causa de tus pecados. No va a ser fácil, hermano, la vida que les tocará vivir a todos aquellos que no obedecen al verdadero llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y qué triste que muchos viven engañados diciendo serse hijos, diciendo haber sido llamados por Dios y no lo son. Porque en aquel día muchos me dirán, dijo Jesucristo: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros y señales. Y el Señor les dirá: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermano, muchos creyentes dicen ser hijos de Dios, pero no viven conforme a las Escrituras. ¿Cuál será el juicio que les caerá? Solamente el Señor sabe la dureza de este juicio a todos los que no obedecieron.
al Evangelio de Dios. Obedecieron al Evangelio de Dios. Hermano, es importante. Hay que obedecer al llamamiento de Dios. Ese es el llamamiento de gracia. Ese es el llamamiento de amor y de misericordia que Dios ha dado a todo el mundo. Un llamamiento de gracia. Y todos los que no obedecen, Jesucristo dijo: venid a mí, venid en pos de mí, arrepentíos de vuestros pecados. Son los verdaderos llamamientos que el Señor hace, la verdadera invitación. Pero muchos indoctos no oyen, no escuchan el llamamiento de Dios y rechazan el Evangelio Santo y lo cambian por llamamientos ofertantes, como llamamientos de sanidad y de milagros, con llamamientos de prosperidad, con llamamientos de éxito y vida victoriosa. Y cuando se les llama al verdadero Evangelio de Dios, a un Evangelio de sufrimiento, a un Evangelio de entrega, a un Evangelio de morir nuestro yo primero, a un Evangelio bíblico, rechazan y con mucha facilidad aceptan un Evangelio que solamente les oferta, les hace ver los productos, y como por la vista entran las cosas, van ahí. Qué triste, hermanos. De modo que los que padecen, dice la Escritura, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Interesante, hermanos, lo que dice: encomienden al fiel Creador. Eso que ese término dice: depositen. Es la confianza que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Pedro ya había mencionado el vivir bajo la voluntad de Dios y el sufrir bajo la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios hay mucho consuelo en esto, pues nos recuerda incluso nuestros padecimientos estarán controlados por nuestro Dios. Nuestro sufrimiento, Dios sabe. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo sabemos que Dios sabe? En el capítulo 6 de Éxodo, si usted lee, dice: y me acordé del sufrimiento, de las lágrimas, de las cargas. Los judíos, o los israelitas, o los hebreos, que estuvieron cautivos 430 años, sufriendo, llorando, muriendo, esclavos en Egipto. Y dice el Señor: y me acordé, y vi su sufrimiento, y vi su dolor, me acordé de sus padres, del llanto, de sus oraciones, de su sufrimiento, de sus ruegos, y con mano poderosa los he sacado. Hermano, qué hermoso saber que aún nuestro sufrimiento, Dios sabe. Aún tu sufrimiento y tu padecimiento, aunque quizás no sepamos nosotros lo que tú sufres, y no sepas lo que yo sufro, y yo no sé lo que tú sufres, aún eso Dios sabe y conoce cuánto es tu dolor por seguir la causa de Cristo. Y eso nos llena de gozo, porque podemos confiar, podemos entregar, podemos descansar en Dios. Y es necesario, mis amados hermanos, saber bien y encomendarnos cada día delante de nuestro Dios nuestras vidas. Y este encargo, este descanso debe ser un descanso en las manos de Dios. Dice: estamos en las manos de Jesucristo y en las manos del Padre. Ambas manos de misericordia y de amor nos cubren y nos protegen, así como protegió a muchos hombres de fe en el Antiguo Testamento, así como protegió a David en el Salmo 23. Así Dios nos protege hoy en día a todos los que encomendamos nuestras vidas al fiel Creador y descansamos en Él. Que el Señor nos ilumine nuestros pensamientos y nos ayude para poder entender su palabra y seguir en pos de un verdadero evangelio, de un evangelio transformador, de un evangelio que da la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar.